Hay momentos en los que una región entera se enfrenta a una decisión que no aparece en titulares, que no se debate abiertamente, pero que define su destino durante décadas. América Latina está en uno de esos momentos. Y aunque el debate público parece girar en torno a ideologías, líderes o coyunturas, la verdadera discusión es más profunda, más incómoda y más estratégica. La pregunta no es si los países de la región piensan igual, ni siquiera se comparten modelos económicos. La pregunta real es si pueden coexistir dentro de un mismo sistema, sin destruir la posibilidad de construir poder conjunto. Y en el centro de esa pregunta está una relación que hoy parece tensa, incierta, incluso contradictoria, pero que podría definir el futuro regional. La relación entre México, Brasil y Argentina. Durante décadas, América Latina ha sido una región que comparte historia, idioma en gran parte, recursos naturales y una posición geográfica privilegiada, pero que nunca logró consolidar una estrategia común. Los intentos de integración han sido constantes, desde acuerdos comerciales hasta organismos políticos, pero todos han tenido un problema en común: la falta de continuidad. Cada cambio de gobierno significó un cambio de dirección. Cada diferencia ideológica terminó debilitando proyectos que necesitaban estabilidad, y cada crisis interna reforzó la lógica de que cada país debía resolver sus propios problemas antes de pensar en el conjunto. El resultado es evidente hoy. América Latina no es un bloque. Es una suma de economías que compiten entre sí por inversión, por mercados y por atención internacional, mientras otras regiones del mundo han entendido algo que aquí aún se discute. El poder ya no es individual, es colectivo. El mundo ha cambiado de forma silenciosa pero contundente. Las grandes decisiones económicas, tecnológicas y geopolíticas ya no se toman únicamente a nivel nacional. Se construyen desde bloques. Estados Unidos no actúa solo como país. Actúa como centro de una red económica y financiera global que le permite influir en decisiones mucho más allá de sus fronteras. China ha construido su propio ecosistema de influencia a través de comercio, infraestructura y financiamiento. Europa, a pesar de sus diferencias internas, opera como un bloque capaz de negociar con peso propio. En ese contexto, los países que no logran integrarse pierden margen de maniobra. No desaparecen, pero se vuelven dependientes de decisiones externas. Y ahí es donde América Latina enfrenta su mayor desafío. Dentro de ese escenario, Argentina se ha convertido en una pieza clave, no solo por su tamaño económico o su capacidad productiva, sino por la dirección que ha decidido tomar. La llegada de Javier Milei representa un cambio profundo en la lógica política y económica del país, un giro hacia una apertura radical del mercado, una reducción del Estado y una alineación más directa con actores globales, particularmente con Estados Unidos. Este cambio no es menor, porque rompe con una narrativa histórica de integración regional y plantea un modelo donde la prioridad no es la coordinación latinoamericana, sino la inserción directa en el sistema global. Y aquí es donde el análisis se vuelve interesante, porque la pregunta no es si ese modelo es correcto o incorrecto, la pregunta es cómo reaccionan los otros actores clave de la región frente a ese movimiento. México y Brasil no son países cualquiera dentro de América Latina. Son las dos economías más grandes, los dos centros industriales más importantes y los dos actores con mayor capacidad de influir en la dirección regional. Pero también son países con realidades distintas. México tiene una integración profunda con Estados Unidos. Su comercio, su industria y su crecimiento están estrechamente ligados a esa relación. Brasil, en cambio, ha buscado históricamente una mayor autonomía, una posición más equilibrada entre distintas potencias y un liderazgo regional más claro. A pesar de esas diferencias, ambos comparten un interés que muchas veces no se expresa con claridad. Ninguno puede construir poder real en el escenario global si la región sigue fragmentada. Y ahí es donde Argentina entra como una variable crítica, porque su peso no es opcional dentro de cualquier intento de integración. Sin Argentina, cualquier bloque latinoamericano nace incompleto. Con Argentina, incluso con diferencias, la posibilidad de construir algo funcional aumenta considerablemente. Pero esa inclusión no es automática. Argentina no está en la misma lógica, no está priorizando la integración regional, y eso obliga a México y Brasil a tomar una decisión estratégica que no es sencilla. No pueden imponer, no pueden ignorar y tampoco pueden confrontar sin generar costos. El error más común en este tipo de escenarios es pensar que la integración depende de coincidencias ideológicas. La historia demuestra lo contrario. Los bloques más sólidos del mundo no se construyen porque todos piensan igual, se construyen porque todos ganan algo al estar dentro. Y ese es el punto que México y Brasil necesitan entender con claridad. No se trata de convencer a Argentina de cambiar su modelo, se trata de construir un sistema donde participar sea más beneficioso que quedarse fuera. Eso implica cambiar la forma en que se ha intentado integrar la región en el pasado. La integración latinoamericana ha fallado muchas veces porque ha sido demasiado ambiciosa en el discurso y demasiado débil en la ejecución. Se han planteado proyectos totales, visiones completas de unión económica o política,
sin construir primero las bases que la sostienen. La alternativa no es abandonar la integración, es redefinirla. En lugar de intentar integrar todo, integrar partes. Sectores específicos donde la complementariedad sea evidente y donde los beneficios sean inmediatos. Energía, por ejemplo, es uno de esos sectores. Argentina tiene recursos, Brasil tiene capacidad industrial y México tiene acceso a mercados. Esa combinación no requiere alineación ideológica, requiere coordinación técnica. Lo mismo ocurre con la agroindustria. Argentina es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, Brasil tiene una capacidad de transformación significativa y México tiene una posición estratégica en el comercio global. Integrar esas capacidades puede generar cadenas de valor mucho más competitivas que las que existen hoy de forma aislada. Y en el ámbito tecnológico, donde la región aún tiene un desarrollo limitado pero un potencial enorme, la colaboración podría marcar una diferencia estructural. El talento existe, pero está fragmentado. Conectarlo no es sencillo, pero es posible. Sin embargo, todo esto enfrenta un obstáculo que ha sido constante en la historia latinoamericana: el tiempo político. Los gobiernos operan en ciclos cortos, 4 o 6 años, mientras que la construcción de poder regional requiere décadas. Esa desconexión ha sido la causa principal de los fracasos anteriores. Cada administración inicia proyectos que la siguiente no continúa. Cada cambio de dirección rompe lo construido y cada crisis interna desplaza la atención hacia lo inmediato. Si México y Brasil quieren construir algo distinto, necesitan romper ese patrón. Eso implica crear estructuras que no dependan de un gobierno específico. Instituciones técnicas, acuerdos económicos con incentivos claros y proyectos que generen beneficios tangibles para el sector privado. Porque cuando la integración genera dinero, inversión y empleo, deja de ser un proyecto político y se convierte en una necesidad económica. Y las necesidades económicas son mucho más difíciles de revertir que las decisiones políticas. Ahora bien, el escenario global añade otra capa de complejidad. Estados Unidos sigue siendo el principal socio económico de México y un actor dominante en la región. China ha incrementado su presencia en América Latina a través de inversión y comercio. Europa mantiene relaciones importantes, aunque menos intensas. En ese contexto, cualquier intento de integración regional no ocurre en el vacío. Siempre interactúa con estas potencias. Y eso significa que México y Brasil no solo tienen que pensar en su relación con Argentina, sino en cómo esa relación se inserta en el tablero global. Si no construyen un eje regional, la región seguirá siendo un espacio de influencia externa. Si lo construyen, aunque sea parcialmente, aumentan su capacidad de negociación. No se trata de confrontar a otras potencias, se trata de tener una posición más fuerte frente a ellas. Y esa diferencia es fundamental, porque un país que negocia solo tiene menos margen que un bloque que negocia coordinado. El riesgo de no actuar es claro. Argentina puede profundizar su alineación con actores externos, Brasil puede continuar su agenda independiente y México puede mantenerse enfocado en Norteamérica. En ese escenario, América Latina sigue fragmentada y su peso relativo en el mundo disminuye. Pero existe otra posibilidad. México y Brasil construyen un eje funcional, no perfecto, no total, pero operativo. Argentina no se integra completamente, pero tampoco queda fuera. Se generan conexiones, dependencias y beneficios compartidos. Y poco a poco, sin grandes anuncios, se construye algo que nunca ha existido del todo en la región. Ese es el punto clave. La integración no ocurre de un día para otro. Ocurre cuando se vuelve inevitable, cuando los costos de no participar son mayores que los de participar. Y eso es lo que México y Brasil tienen que construir. No un discurso, sino un sistema. Porque al final, la pregunta no es qué hacer con Argentina. La pregunta es qué tipo de región quieren construir México y Brasil. Una región que sigue reaccionando a lo que ocurre en el mundo o una que empieza a influir en él. Y la diferencia entre ambas no está en la ideología, ni en los discursos, ni en las promesas. Está en la capacidad de coordinar intereses distintos sin romper el objetivo común. Porque en geopolítica, el poder no lo tiene quien tiene razón, lo tiene quien construye.